¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta lección corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como las dudas que puedan surgir. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Él nos acompañará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Me da mucho gusto estar con ustedes en este modelo de aprendizaje en casa. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema fascinante de las matemáticas, las figuras geométricas. Hoy aprenderemos a resolver problemas que implican obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice, el número de diagonales en total y la suma de los ángulos interiores en polígonos regulares. Para iniciar, analicemos la siguiente situación. Alma tiene en casa, en el interior de un terreno, como se muestra en la siguiente figura. Ella tiene dudas acerca del tipo de figuras que conforman su terreno. Su hijo pequeño le ha dicho que su jardín tiene forma rectangular y que su casa está construida sobre un terreno que tiene forma cuadrada. Pero su hija, que está en la secundaria, no está de acuerdo, expresando que el jardín no es un rectángulo, aunque tenga forma irregular. Para salir de dudas, vamos a determinar quién tiene la razón. Analicemos. ¿Qué polígonos podemos encontrar en la imagen? Para contestar esta pregunta, reflexionemos un poco acerca de la forma que tienen los terrenos de la casa y el jardín. ¿Qué forma tienen la casa y el jardín? Si separamos la casa y el jardín, podemos identificar a dos polígonos diferentes. Analicemos primero el terreno sobre el que está construida la casa. ¿Cuántos lados tiene el terreno sobre el que está construida la casa? Al contar el número de lados, podemos percatarnos que son 1, 2, 3 y 4. Son 4 los lados del terreno sobre el que está construida la casa. Entonces, sí es un cuadrilátero. Ahora, para determinar qué tipo de cuadrilátero es, necesitamos saber cómo son las medidas de sus lados y de sus ángulos. ¿Cómo son las medidas de sus lados entre sí? ¿Iguales o diferentes? Averigüémoslo. El primer lado mide 6 metros, el segundo, el tercero y el cuarto lado también miden 6 metros. Como pudimos observar, todos los lados tienen la misma medida, 6 metros. Pero, ¿esto quiere decir que se trata de un cuadrado? ¿Cómo podemos saberlo? Para determinarlo, podemos recurrir a la medida de sus ángulos interiores. Observemos en el cuadrilátero. ¿Cuál es la medida de sus ángulos interiores? Aquí, en este vértice, su ángulo mide 90 grados. El siguiente ángulo también es de 90 grados. En el tercer vértice, su ángulo mide 90 grados y en el cuarto ángulo es de 90 grados. Entonces, como la medida de todos los ángulos interiores de este cuadrilátero es de 90 grados, podemos concluir que la casa de Alma está construida sobre un terreno cuadrado, que representa un polígono regular. De acuerdo con lo anterior, reflexionemos. ¿Cómo deben ser los ángulos interiores de un polígono para que éste sea regular? ¿Y cómo deben ser sus lados? Analicemos los siguientes polígonos. ¿Por qué estos polígonos no son regulares? Este rectángulo no es regular porque, aunque sus ángulos interiores miden 90 grados, los lados no tienen la misma medida. Este rombo tampoco es regular porque, aunque la medida de sus lados es igual, la de sus ángulos interiores no lo es. Regresando al problema inicial, ¿pueden identificar qué tipo de polígono tiene el jardín de Alma? Contemos los lados del jardín. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tener 6 lados es un hexágono. ¿Y qué tipo de polígono es? ¿Regular o irregular? Al analizar los lados, observamos sin necesidad de medirlos que su longitud es diferente. Por lo tanto, se trata de un polígono irregular. Para determinar que un polígono es regular, no basta con saber que todos sus lados son iguales o que todos sus ángulos interiores son iguales. Hemos analizado que para que un polígono sea regular, es necesario que se cumplan a la vez las dos condiciones, que la longitud de todos sus lados sea igual y que la medida de todos sus ángulos interiores sea igual. Ahora, analicemos las diagonales que pueden trazarse desde un vértice y las diagonales totales que tienen los polígonos regulares.
Para esto, resolvamos la siguiente situación. Problema 2. En el parque hay 3 diferentes áreas para juegos infantiles en forma de pentágonos regulares seccionados, como se muestra en la siguiente figura. Identifiquen en cuál de ellos se utilizan las diagonales. Después de haber leído el problema, analizaremos los polígonos y elegiremos aquellos que tienen trazadas las diagonales. Analicemos el primer polígono. ¿Cómo está seccionado? Primero, identifiquemos los puntos que se encuentran marcados en el polígono. Los vértices del polígono son los puntos K, L, M, N y O. R es el punto medio del lado NO. S es el punto medio del lado KL. Y T es un punto que pertenece al lado LM. Podemos ver que este polígono está seccionado por 2 segmentos de recta. El primero es el segmento RS y el segundo es el segmento RT. El origen de la palabra diagonal hace alusión a los vértices de un polígono. Entonces, percibimos que los segmentos RS y RT no pasan por los vértices. Entonces, no son sus diagonales. Analicemos el segundo polígono. ¿Está seccionado por sus diagonales? Pongan mucha atención. Los vértices del polígono son los puntos F, G, H, I y J. P es el punto medio del segmento JF y Q es el punto que pertenece al segmento FG. Los segmentos con los que está seccionado el pentágono son IP e IQ. Reflexionemos con la siguiente pregunta. ¿Los segmentos que dividen al polígono pasan por los vértices? Observemos que el segmento IP y el segmento IQ pasan por un solo vértice. Esto quiere decir que esos segmentos no son sus diagonales. Analicemos el tercer pentágono y determinemos si está dividido por sus diagonales. Los vértices del polígono son los puntos A, B, C, D y E. ¿Cuáles son los segmentos que dividen al pentágono? Muy bien, los segmentos que dividen al pentágono son DA y DB. Hagámonos la pregunta, ¿estos segmentos van de un vértice a otro? Podemos apreciar con claridad que sí, que estos segmentos pasan por 2 vértices y dividen al polígono. Entonces, podemos concluir que los segmentos DA y DB son las 2 diagonales del vértice D. Pero, nos puede surgir una duda. ¿Todos los segmentos que van de vértice a vértice son diagonales? Observemos el pentágono. Los segmentos DE y DC no son diagonales, ya que forman parte de los lados del pentágono. Entonces, las diagonales son segmentos de recta trazados de un vértice a otro vértice no contiguos o no consecutivos. Problema 3. Entonces, ¿cuántas diagonales pasan por un vértice en cualquier polígono regular? Para poder contestar esta pregunta, analizaremos cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un cuadrado, un pentágono y un hexágono, para posteriormente hacer una generalización. Sabemos que los 4 vértices del cuadrado son A, B, C y D. Ahora, consideremos el vértice A y tracemos todas sus diagonales. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Muy bien, en el cuadrado solo podemos trazar una sola diagonal partiendo del vértice A, correspondiente al segmento AC. Ahora, trazaremos las diagonales que sean posibles desde el vértice E en el pentágono. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice E? Muy bien, en el pentágono se pueden trazar 2 diagonales, correspondientes a los segmentos EH y EG. ¿Cuántas diagonales consideran que se pueden trazar en el hexágono desde el vértice J? ¿Y cuáles son? Tracemos las diagonales en el hexágono desde el vértice J. Las diagonales son JN, JM y JL. ¿Pueden predecir ahora cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice para un heptágono o un octágono? ¿O para cualquier polígono regular de n lados? Desde casa, den seguimiento a las preguntas anotándolas en su cuaderno. Tracen las figuras y hagan uso de sus colores para diferenciar las diagonales. Profesor, retomando la pregunta, ¿cuántas diagonales se puede trazar desde un vértice para cualquier polígono regular de n lados? Bien, para responder, completaremos la siguiente tabla.
Esta nos ayudará a encontrar un patrón y nos permitirá hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, aplicable a cualquier polígono regular. Pongan atención en los datos de la tabla y en su llenado. En la primera columna anotaremos el nombre del polígono regular. En la segunda, el número de vértices que tiene cada polígono. Y en la tercera, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. En el cuadrado, acabamos de reconocer que tiene 4 vértices y que se puede trazar una sola diagonal, que pasa por un vértice. El pentágono tiene 5 vértices y pueden trazarse por cada vértice 2 diagonales. En el hexágono tiene 6 vértices y puede trazarse desde cada vértice 3 diagonales. Encontramos el patrón para un heptágono que tiene 7 vértices. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Muy bien, se pueden trazar 4 diagonales, que son 3 menos que el número de vértices. Entonces, para un octágono, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice son 5, ya que es el número de vértices menos 3. Pero, ¿se han puesto a pensar por qué? Esto es porque al trazarse las diagonales desde un vértice y al no poder trazar los 2 vértices contiguos, debemos considerar a 3 vértices menos para encontrar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. ¿Y cuál es su generalización? Para cualquier polígono regular de n lados, tenemos n-3 diagonales que pueden trazarse desde un vértice. Les agradecemos nuevamente que continúen con nosotros en esta sesión. Hemos aprendido a identificar los polígonos regulares y a encontrar el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice en un polígono regular. Para continuar adquiriendo conocimientos, invito al profesor Eduardo para que nos oriente en cómo obtener el número de diagonales totales que se puedan trazar en un polígono regular. Por supuesto, Leslie. Ahora analizaremos el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular de n lados. Examinemos todas las diagonales que se pueden trazar en el cuadrado, en el pentágono y en el hexágono. Ahora resolvamos el siguiente reto. En su cuaderno, dibujen un cuadrado, un pentágono y un hexágono y tracen todas las diagonales que les sean posibles en todos los vértices. Comparemos. Seguramente sus trazos son parecidos a los que presentamos a continuación. Se habrán dado cuenta que, al trazar todas las diagonales de todos los vértices, las diagonales se repitieron. Por ejemplo, en el cuadrado, la diagonal que trazaron desde A hasta C es la misma que trazaron de C hasta A, y esto ocurre para todas las diagonales. Ahora, remarquemos de diferente color cada una de las diagonales para cada polígono, sin repetirlas, para así poder contabilizar el número de diagonales totales. ¿Cuántas diagonales tenemos para el cuadrado? Para el cuadrado tenemos dos diagonales totales. Ahora contemos cuántas diagonales totales tenemos en el pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 las diagonales totales del pentágono. Ahora vamos con el hexágono. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 las diagonales totales que tiene el hexágono. Recapitulando, para el cuadrado tenemos 2 diagonales totales, para el pentágono son 5 y para el hexágono son 9. Pero ¿cómo podemos obtener el número de diagonales totales de cualquier polígono sin realizar los trazos y el conteo? Analicemos a detalle la información que hemos obtenido. En el cuadrado, si trazamos las diagonales de todos los vértices, que son 4, a cada vértice se le podría trazar una diagonal, de forma que podríamos considerar 4 diagonales totales. Sin embargo, se repiten el doble de diagonales. Para evitar repetirlas, las dividimos entre 2. Por ello, aparecen solo 2. ¿Qué sucede en el pentágono? Si trazamos todas las diagonales desde cada vértice, debemos multiplicar el número de vértices 5 por el número de diagonales que se pueden trazar desde cada vértice, 5 menos 3, es decir, 5 por 2, que son 10. Pero aquí se están considerando el doble de las diagonales, porque estas se duplican, y para no duplicarlas tenemos que dividir entre 2 el producto, esto es, 10 entre 2 igual a 5. Generalizando,
Para un polígono regular de n lados tenemos, si para un vértice se pueden trazar n-3 diagonales, para n vértices serán n por n-3 diagonales, pero aún no hemos considerado que las diagonales se duplican, y para no duplicarlas tenemos que dividir entre 2 este producto, quedando la expresión n que multiplica a n-3 entre 2. ¿Se han puesto a pensar cómo podemos corroborar que nuestra generalización es correcta? Bueno, podemos realizar una sustitución numérica y verificar que se cumple para los polígonos que hemos analizado. Hagámoslo. Para un cuadrado que tiene 4 vértices, n es igual a 4, y al sustituirlo en la generalización tenemos que el número total de diagonales es igual a n que multiplica n-3 entre 2, y como n es igual a 4, al sustituirlo tenemos que el número total de diagonales es igual a 4 por 4 menos 3 entre 2, que a su vez es igual a 4 por 1 entre 2, es decir, 4 entre 2 igual a 2. Esto lo pueden corroborar en su cuaderno para los polígonos regulares de 5 o 6 lados, al sustituir n igual a 5 o n igual a 6. Como esta es una generalización, ahora pueden calcular el número de diagonales totales que tiene un icoságono regular, que es un polígono de 20 lados. Inténtenlo. Hasta este momento hemos aprendido a identificar a los polígonos regulares, a encontrar el número de diagonales que pueden trazarse desde uno de sus vértices y a encontrar el número de sus diagonales totales. Profesor Eduardo, oriéntenos en cómo obtener la suma de los ángulos interiores de un polígono regular. Con gusto, Leslie. Ahora analizaremos diferentes polígonos para obtener la suma de los ángulos interiores en un polígono regular. Analicemos los siguientes polígonos regulares. Recordemos que para que sean polígonos regulares, la longitud de todos sus lados debe ser igual y, además, todos sus ángulos interiores también deben ser iguales. Comencemos por el triángulo equilátero. Recordemos que este triángulo tiene 3 lados y 3 vértices, y además cada uno de sus ángulos interiores mide 60 grados. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la suma de sus ángulos interiores? Muy bien, seguramente ya encontraron su suma. Esto lo podemos obtener de dos formas, sumando 60 grados 3 veces o multiplicando 3 por 60 grados, es decir, 180 grados. Continuemos con el cuadrado. Este polígono tiene 4 lados y cada uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. Entonces, la suma de sus ángulos interiores se obtiene multiplicando 4 por 90 grados igual a 360 grados. Ahora, para el pentágono, como tiene 5 ángulos interiores y cada ángulo interior tiene una amplitud de 108 grados, entonces la suma de los ángulos interiores corresponde al producto de 5 por 108 grados, es decir, 540 grados. En el hexágono tenemos un polígono de 6 lados, con 6 vértices y cada ángulo interior mide 120 grados. Entonces, la suma de sus ángulos interiores es 6 por 120 grados, que es igual a 720 grados. Recapitulando, tenemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo equilátero es igual a 3 por 60 grados. La de un cuadrado se obtiene al multiplicar 4 por 90 grados. La de un pentágono regular, 5 por 108 grados. La de un hexágono regular, como el producto de 6 por 120 grados y así sucesivamente. Generalizando, tenemos que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es el producto del número de lados o vértices por la amplitud de uno de sus ángulos interiores. ¿Y qué pasa si no conocemos la medida de los ángulos interiores de un polígono regular? Analicemos los polígonos y tracemos en uno solo de sus vértices todas las diagonales posibles. Recordemos el número de diagonales que se pueden trazar por un vértice en los polígonos anteriores. En el triángulo no tenemos diagonales, por lo tanto el número de diagonales es 0. En el cuadrado el número de diagonales es 1. En el pentágono es 2. En el hexágono hay 3 y así sucesivamente. Examinemos cuántos triángulos se pueden formar en un cuadrado al seccionarlo por medio de su diagonal.
Muy bien, tenemos dos triángulos. Si sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, en un cuadrado que está conformado por dos triángulos, ¿cuánto medirá la suma de sus ángulos interiores? Vamos a analizarlo. Si en un triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados, la de un cuadrado conformado por dos triángulos será el doble de 180 grados. Esto es 2 por 180 grados, es decir, 360 grados. Sucederá lo mismo para un pentágono. Analicemos al pentágono. Al trazar las diagonales que pasan por uno solo de sus vértices, ¿cuántos triángulos se forman? Excelente, se forman 3 triángulos. Por lo tanto, ¿cómo podemos obtener la suma de los ángulos interiores de un pentágono? Como el número de triángulos que se forman al trazar las diagonales desde un vértice son 3, entonces la suma de los ángulos interiores del pentágono regular se obtiene al multiplicar 3 por 180 grados, que es igual a 540 grados. Y para el hexágono, la suma de los ángulos interiores es 4 por 180 grados, que es igual a 720 grados. Generalizando, tenemos que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular se obtiene al multiplicar el número de triángulos que se forman al trazar desde un solo vértice todas sus diagonales por 180 grados. ¿Y cómo podemos relacionar el número de triángulos que se pueden formar con el número de lados o vértices? Organicemos nuestra información en la siguiente tabla. En la primera columna anotaremos al polígono. En la segunda, el número de lados. En la tercera, el número de triángulos. Y en la cuarta columna, la suma de los ángulos interiores del polígono regular. Completemos la tabla. Para un triángulo con 3 lados, el número de triángulos es 1 y la suma de los ángulos interiores es 1 por 180 grados. En el cuadrado, el número de lados es 4. El número de triángulos es 2. La suma de los ángulos interiores es 2 por 180 grados y así sucesivamente. Observemos que, para un polígono de n lados, el número de triángulos que se pueden formar es el número de lados menos 2. Y la suma de los ángulos interiores de un polígono es el número de triángulos que se pueden trazar desde un vértice, que es n menos 2 por 180 grados. Listo, terminamos. Ahora, para finalizar, les propongo el siguiente reto. Tracen un decágono regular y las diagonales de todos sus vértices en su cuaderno. Corroboren que el número de diagonales totales coincidan con el obtenido por medio de la generalización que encontramos en esta sesión. También obtengan, utilizando la generalización, cuánto debe medir el ángulo interior para el polígono y compruébenlo midiendo uno de los ángulos interiores del polígono que trazaron. ¡Felices trazos! Queremos recordarles que deben elaborar sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos de ser posible y, sobre todo, analicen sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al profesor Eduardo por su intervención en esta sesión y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!